El viaje de un millonario. Así se convirtió en un magnate en América Latina. En la oscura y olvidada calle de un pequeño pueblo latinoamericano, la historia de un millonario comienza en la panadería El Sabor del Hogar. Por las mañanas, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, pero para Sofía, una joven llena de sueños, el olor ya no traía buenos recuerdos. La pobreza era palpable, su familia apenas podía llevar comida a la mesa. Un día, sin previo aviso, la dueña de la panadería, angustiada por sus propias deudas, despidió a Sofía. La joven salió del local sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El nudo en su garganta se hacía más fuerte con cada paso que daba. Sin dinero, sin trabajo y una desesperación que la llevaba a desmayarse en medio de la calle. El futuro se tornaba oscuro. En ese momento crítico, Diego apareció. Alto y enigmático, había regresado al pueblo después de años de ausencia. Su vestimenta costosa llamaba la atención de todos, y su mirada, vacilante pero llena de una historia oculta, atrajo la de Sofía. La tomó del brazo cuando se desplomó. «Tranquila», le dijo, «te ayudaré». Se llevó a Sofía a un pequeño café cercano, donde la atendió con un vaso de agua y una mirada comprensiva. Mientras ella recuperaba el aliento, él se presentó como un exitoso empresario que había hecho su fortuna lejos de allí, aunque sus ojos traicionaban un pasado turbulento. Sofía sentía una extraña conexión con Diego. Había algo en su tristeza que resonaba en ella. Él había perdido tanto en su vida, y ella sabía lo que era el dolor por la pobreza. Poco a poco comenzaron a hablar. Diego escuchaba a Sofía con atención, y ella se sentía vista por primera vez en mucho tiempo. A medida que compartían historias, los resentimientos de Sofía hacia quienes le habían hecho daño se desvanecían, mientras que Diego luchaba con sus propias sombras. Pero cuando comenzaban a construir su vínculo, el pasado de Diego aterrizó en el pueblo con la fuerza de un tornado. Un antiguo rival suyo, alguien que conocía secretos oscuros de su familia, apareció como una presencia amenazante, dispuesto a destruir lo que Diego había intentado reconstruir. Ambos se miraron, asustados pero determinados. Sofía no sabía si podría soportar más dolor, y Diego sentía el peso de una culpa que lo seguía a donde fuera. «Debemos enfrentar esto juntos», dijo, apretando la mano de Sofía. Las palabras parecían un pacto, pero una sombra de duda flotaba entre ellos. El futuro era incierto, y el amor que habían empezado a construir temblaba ante la amenaza del pasado. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían superar lo que se interponía entre su amor y su libertad? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Las miradas entre Sofía y Diego se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. «Debemos enfrentar esto juntos», repitió Diego, pero su voz temblaba con la inseguridad del momento. Sofía asintió, aún sin saber lo que realmente les esperaba. Justo cuando la conversación comenzaba a tomar un rumbo más esperanzador, el sonido de una risa burlona rompió el silencio. El antiguo rival de Diego había llegado, acompañado de un grupo de hombres que parecían sacados de una película de acción. Su presencia era una sombra que se cernía sobre ellos, y algo en su mirada ominosa hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. «¿Así que volviste, Diego? He estado esperando este momento». La voz del rival sonaba como un cuchillo afilado, cortante e inevitable. «Y parece que has encontrado una compañía interesante», dijo refiriéndose a Sofía con desdén, como si ella fuera solo un peón en este juego. Diego se enfrentó a él, su rostro ahora rojo de ira. «No tienes nada que hacer aquí, Manuel. Esto no te concierne». Pero Manuel sonrió, un gesto que no prometía nada bueno. «Todo lo que pasa en este pueblo me concierne. Y tú eres un reflejo del fracaso de tu familia». La tensión en la sala creció. Las palabras de Manuel eran dardos, y cada golpe que asestaba se sentía en el corazón de Sofía.
De repente, una explosión sorda resonó en el aire. El vidrio de la ventana se hizo añicos, y un estruendo casi ensordecedor sacudió el lugar. Sofía se cubrió, sintiendo el peligro atravesar su ser. La gente gritaba, algunos corrían a buscar refugio. Fue en medio del caos que Diego atrapó la muñeca de Sofía y la arrastró fuera del café. Mientras corrían, un sentimiento de pánico se adueñó de ella. Justo cuando pensaban que habían escapado, un grito fuera del café los detuvo en seco. Sofía giró la cabeza, y lo que vio la hizo helarse. Ahí estaba la figura de su madre, caída en el suelo, una herida profunda en su brazo. La escena era un cuadro aterrador de horror. «Mamá», Sofía gritó corriendo hacia ella. Diego se quedó atrás, mirando con horror la situación. El corazón de Sofía latía con fuerza, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a su lado, se arrodilló y tomó su mano, sintiendo que un nudo se le formaba en la garganta. «¿Qué ha pasado?» «Estaban buscando a tu padre», dijo su madre con voz débil, y las palabras se clavaron como dagas en el pecho de Sofía. Él está en problemas, debes ir a buscarlo». Un giro, un secreto devastador se desvelaba ante sus ojos. Todo lo que había creído saber sobre su familia, su vida, se estaba desmoronando. La conexión que había comenzado a tejer con Diego ahora se complicaba con la revelación de su vínculo con su madre. La apariencia de un amor en crecimiento se convertía en un dilema. ¿Podía ella amar a Diego sabiendo que su familia estaba relacionada con su pasado? Diego se acercó, el horror en sus ojos se mezclaba con la confusión. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Tu padre, dónde está? Sofía se dio cuenta de que su respuesta no solo afectaría su futuro, sino también el de Diego. La incertidumbre y el peligro acechaban, y una sombra más profunda se cernía sobre ellos. El peligro no había hecho más que comenzar, y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Podrían enfrentar la tormenta que se avecinaba juntos? ¿O el pasado de ambos los destruiría antes de que tuvieran la oportunidad de encontrar la felicidad? El caos aún latía, y el destino de todos estaba en el aire. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mano de su madre, ahora fría, se deslizaba entre sus dedos. «Mamá, no, despierta». Su voz temblaba, llena de pánico. Estaba a su lado, pero la desesperación la ahogaba. Diego, aún con la cara pálida, se acercó. «Sofía, tenemos que irnos, ahora». Su tono era apremiante, pero esa urgencia no podía reemplazar el terror que veía en los ojos de Sofía. Ella quería gritarle que no podía dejar a su madre, que necesitaba ayuda, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Llama a una ambulancia», gritó, desesperada. Diego no se movió. Miró alrededor. La calle estaba llena de caos. El eco de la explosión resonaba en su mente. En ese instante de confusión, las cosas se tornaron más oscuras. De repente, en medio del tumulto, un hombre apareció entre la multitud. Era alto, con una chaqueta negra que contrastaba con el polvo de la calle. Su mirada era intensa, fija en Sofía y su madre. «¡Sofía!», gritó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Sofía lo reconoció al instante. Era Marco, su padre, quien había estado ausente durante años. Su corazón hizo un vuelco. «Mamá», él apenas podía reunir las palabras. «Hija, escápate», dijo su madre, con un tono que Sofía nunca había escuchado. «Déjalos, no te acerques a él». Sofía se estremeció. El terror llenaba el ambiente, mientras Diego miraba entre Sofía y el hombre, sin entender el vínculo que crecía, como si fueran sombras iluminadas por el fuego. «¿Quién es ese?», preguntó, pero su voz se perdió en el griterío. Marco atravesó el caos, su mirada fija. Era como si todo se hubiera detenido. Las personas corrían, la vida continuaba, pero ellos tres estaban parados en una burbuja. «No tenías que volver, papá», gritó Sofía, su voz rota por el dolor. «Mamá está herida, ¿por qué estás aquí?» «Necesito que me escuches», Marco la interrumpió. Un bulto se movió detrás de él, el rival de Diego, Manuel. Emergió con una sonrisa cruel. Y no estaba solo. Un grupo de hombres lo acompañaba. Sofía sintió que el aire se le escapaba. «La familia de mi madre no se va a salir con la suya», dijo Marco, su voz resonando con una ira controlada. La confusión tomó otro giro. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de mamá?»
Ella nunca me dijo que habías vuelto. No sabía los líos en los que estaba metida. Pero tú tienes que venir conmigo. Marco tomó su mano, pero ella se resistió. La mezcla de miedo y rabia era abrumadora. Diego, ahora furioso, dio un paso adelante. Sofía, no te vayas con él. Era su voz, pero sonaba diferente, más fuerte. Tú no tienes que hacer esto. La tensión creció. Manuel soltó una risa burlona, como si todo fuera un gran juego. ¿Tus padres son tan diferentes, Sofía? Desaparece con ellos o te arrastraremos a la oscuridad. Todo se volvió un caos. Marco empezó a gritarle a Manuel, y Sofía sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba atrapada entre el amor de Diego, la traición de su padre, y la inseguridad de su madre. No sé en quién confiar, gritó, su voz resonando en el aire cargado de angustia y desespero. Diego la miró, su rostro lleno de determinación. Vamos a salir de esto, Sofía, juntos, por favor. Y entonces un disparo. El sonido atravesó el aire, gritos y llantos se mezclaban. La multitud se dispersó apresurada. Pero Sofía no pudo moverse. La bala había alcanzado a alguien, y no podía ver a quién. Sus articulaciones se sentían como hielo. Una sensación de impotencia total la embargaba. Sofía, vámonos ya. Diego tiró de su mano, pero ella seguía mirando, sin poder apartar la vista. El mundo se desmoronaba, y el pasado la alcanzaba de nuevo. ¿Podría realmente salir de esta tormenta? Justo en ese momento, tuvo una revelación desgarradora. Entre el frío de su madre, el grito de Diego y el caos a su alrededor, entendió que la verdadera oscuridad no era el pasado, sino lo que estaban a punto de descubrir. ¿Qué lazos familiares habían atormentado su vida? ¿Qué secretos se desentrañarían antes que tuvieran la oportunidad de ser felices? El futuro se llenaba de incertidumbre, y la pregunta retumbaba, ¿podrían sobrevivir a la verdad que palpita justo bajo la superficie? El pánico llenaba el aire. Sofía casi no podía respirar mientras miraba a su madre herida, a su padre que había vuelto repentinamente, y el caos que lo rodeaba. El disparo había hecho que el mundo se detuviera, y el tiempo parecía alargarse. Tensión, miedo, confusión, todo golpeaba su pecho. «Sofía, vamos», gritó Diego, desesperado. Tiró de su brazo, y ella sintió su fuerza, pero sus pies estaban pegados al suelo. El rostro de Marco, su padre, estaba lleno de un rayo de intenso miedo y determinación. «No te vayas con él, Sofía. Tienes que confiar en mí», suplicó Diego, sus ojos verdes brillando con preocupación. Pero antes de que ella pudiera decidir, todo estalló en gritos y caos. Manuel, el rival de Diego, había aprovechado la confusión para moverse más cerca, sonriendo como un monstruo que se estaba alimentando de su miedo. «Esto no ha terminado, Diego. La familia de Sofía y la nuestra siempre estarán enredadas», dijo mientras su sombra se alargaba en el polvo levantado por el alboroto. Sofía sintió que el aire se le escapaba, la noción de que sus vidas estaban atadas de alguna manera. Fue como un puñetazo en el estómago. De repente un nuevo ruido rompió la cacofonía. Un coche negro se detuvo bruscamente a un lado de la calle, y de él emergió una figura que todos reconocieron. Era la hermana de Marco, Laura, alguien a quien todos creían muerta hacía años. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. «Laura», gritó Marco, su voz empapada de incredulidad. «Te lo advertí, Marco. Este día iba a llegar», dijo Laura con calma, pero sus ojos estaban llenos de un vacío que hizo que Sofía se estremezca. «La sangre no se olvida, no puedes escapar de quienes somos». El rostro de Marco palideció mientras la verdad se instalaba en el aire entre ellos. «No, ¿cómo te atreves a venir aquí? Porque es hora de que sepas la verdad, hermano. La verdad sobre nuestros padres, sobre la familia que nos ha perseguido. Sofía no es quien piensas que es. Ella es parte de todo esto». Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Su voz salió temblorosa. La revelación era como un cuchillo, cortante y peligroso. «Eres la heredera de una guerra antigua, Sofía. Tu madre es más que solo una panadera. Hay secretos en ella que no has conocido. Y todo lo que has vivido fue un juego en su mesa», dijo Laura, y cada palabra hizo que el corazón de Sofía se acelerara y se hundiera. «No, eso no puede ser verdad», gritó,
sintiendo que la traición reinaba en su interior. Miró a su madre, esperando ver alguna señal de respuesta, pero El rostro de su madre estaba lleno de una resignación ominosa. «Ella te ha protegido», murmuró Diego acercándose más a Sofía. Su mano temblaba al intentar tocarla. «Pero, si esto es cierto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué somos en este juego?» «No hay descanso para aquellos que nacen en este conflicto», avisó Laura, y la frustración en su tono hacía que Sofía quisiera gritar. «Pero tú todavía puedes elegir, Sofía. Puedes salir. O puedes quedarte y enfrentarte a lo que vendrá». La confusión llenó su mente. Diego, su padre, los secretos, todo se entrelazaba. Un laberinto del que no sabía cómo salir. Un grito resonó de nuevo, y ahora estaban todos en la etapa final del caos. Las cosas se rehusaban a calmarse mientras el tiempo corría, y en un instante, Sofía se dio cuenta de que no solo su amor estaba en juego, sino su vida entera. «¿Cómo voy a enfrentar esto?», susurró, sintiendo que algo grande se avecinaba, como una tormenta lista para desatar su furia. La incertidumbre la colocaba en una encrucijada. En ese momento, con el sonido de la sirena distante y las sombras danzando a su alrededor, todos los ojos estaban sobre ella. La pregunta ardía. ¿Se atrevería a desafiar su destino o se vería atrapada en las trampas de un pasado que nunca imaginó? El pánico llenaba el aire. Sofía casi no podía respirar mientras miraba a su madre herida, a su padre que había vuelto repentinamente, y el caos que lo rodeaba. El disparo había hecho que el mundo se detuviera, y el tiempo parecía alargarse. Tensión, miedo, confusión, todo golpeaba su pecho. «Sofía, vamos», gritó Diego, desesperado. Tiró de su brazo, y ella sintió su fuerza, pero sus pies estaban pegados al suelo. El rostro de Marco, su padre, estaba lleno de un rayo de intenso miedo y determinación. «No te vayas con él, Sofía. Tienes que confiar en mí», suplicó Diego, sus ojos verdes brillando con preocupación. Pero antes de que ella pudiera decidir, todo estalló en gritos y caos. Manuel, el rival de Diego, había aprovechado la confusión para moverse más cerca, sonriendo como un monstruo que se estaba alimentando de su miedo. «Esto no ha terminado, Diego. La familia de Sofía y la nuestra siempre estarán enredadas», dijo, mientras su sombra se alargaba en el polvo levantado por el alboroto. Sofía sintió que el aire se le escapaba. La noción de que sus vidas estaban atadas de alguna manera fue como un puñetazo en el estómago. De repente, un nuevo ruido rompió la cacofonía. Un coche negro se detuvo bruscamente a un lado de la calle, y de él emergió una figura que todos reconocieron. Era Laura, la hermana de Marco, alguien a quien todos creían muerta hacía años. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. «Laura», gritó Marco, su voz empapada de incredulidad. «Te lo advertí, Marco. Este día iba a llegar», dijo Laura con calma, pero sus ojos estaban llenos de un vacío que hizo que Sofía se estremezca. «La sangre no se olvida, no puedes escapar de quienes somos». El rostro de Marco palideció mientras la verdad se instalaba en el aire entre ellos. «No, ¿cómo te atreves a venir aquí? Porque es hora de que sepas la verdad, hermano. La verdad sobre nuestros padres, sobre la familia que nos ha perseguido. Sofía no es quien piensas que es. Ella es parte de todo esto». Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Su voz salió temblorosa. La revelación era como un cuchillo, cortante y peligroso. «Eres la heredera de una guerra antigua, Sofía. Tu madre es más que solo una panadera. Hay secretos en ella que no has conocido, y todo lo que has vivido fue un juego en su mesa», dijo Laura, y cada palabra hizo que el corazón de Sofía se acelerara y se hundiera. «No, eso no puede ser verdad», gritó, sintiendo que la traición reinaba en su interior. Miró a su madre, esperando ver alguna señal de respuesta, pero el rostro de su madre estaba lleno de una resignación ominosa. «Ella te ha protegido», murmuró Diego, acercándose más a Sofía. Su mano temblaba al intentar tocarla. «Pero, si esto es cierto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué somos en este juego?». «No hay descanso para aquellos que nacen en este conflicto», avisó Laura, y la frustración en su tono hacía que Sofía quisiera gritar. «Pero tú todavía puedes elegir, Sofía. Puedes salir, o puedes quedarte y enfrentarte a lo que vendrá». La confusión llenó su mente. Diego, su padre, los secretos, todo se entrelazaba, un laberinto del que no sabía cómo salir.
Un grito resonó de nuevo, y ahora estaban todos en la etapa final del caos. Las cosas se rehusaban a calmarse mientras el tiempo corría, y en un instante, Sofía se dio cuenta de que no solo su amor estaba en juego, sino su vida entera. ¿Cómo voy a enfrentar esto?, susurró, sintiendo que algo grande se avecinaba, como una tormenta lista para desatar su furia. Un estruendo sacudió el lugar. Sofía giró la cabeza, justo a tiempo, para ver cómo un grupo de hombres, disfrazados de policía, se precipitaban hacia ellos. «Es un operativo», gritó uno, su voz grave resonando por encima del clamor. «Todos al suelo». El embrollo se intensificó. Sofía vio cómo Diego se interponía entre ella y los hombres. «Corre, Sofía», le gritó, tratando de contener a los intrusos, pero un segundo disparo resonó, y esta vez el impacto fue distinto. Un hombre cayó, y el caos tomó otro rumbo. El rostro de Laura se transformó en horror al ver a su grupo de soldados caer en una lluvia de balas. «No, ya no hay tiempo», gritó Marco, extendiendo su mano hacia Sofía. La distancia entre ellos disminuía, y el pánico se apoderó de su pecho. Pero Sofía sentía que el mundo se distorsionaba. Mientras trataba de correr hacia su padre, un segundo disparo la detuvo. Logró ver cómo un conocedor de la situación se rendía, al borde del arresto. «No se muevan». Fue un instante de congelación. Miró a Diego. «Confía en mí», le dijo con fuerza, y antes de que el caos la envolviera de nuevo, hizo una elección. Y mientras la lucha se intensificaba, un sorprendente silencio llenó el aire. Sofía escuchó su propio corazón. Un latido ensordecedor en su pecho. Tenía que decidir. ¿Seguiría a su padre o se quedaría con Diego? Antes de que pudiera elegir, un grito desgarrador la atravesó. «Es mi culpa». Era su madre. Un nuevo secreto escapado de sus labios. «Los hombres que buscan a Marco son de la familia de Diego. Todo ha sido un plan para destruirme». El mundo se detuvo. Sofía sintió que sus entrañas se revolvían. Todo lo que sabía se reducía a cenizas. ¿Qué era verdad? ¿Qué traición la esperaría? Las miradas se cruzaron. En un segundo, todo cambió. El amor, el miedo y la traición, todos entrelazados en una densa neblina de incertidumbre. Una mano empujó a Sofía hacia adelante. Pero con cada paso que daba, la verdad la perseguía. ¿Era posible confiar en alguno de ellos? La oscuridad que acechaba era palpable. La pregunta ahora flotaba entre ellos, desgarradora. ¿Qué haría ahora Sofía al descubrir que su amor podría ser el inicio de su destrucción? El pánico llenaba el aire. Sofía casi no podía respirar mientras miraba a su madre herida, a su padre que había vuelto repentinamente y el caos que lo rodeaba. El disparo había hecho que el mundo se detuviera, y el tiempo parecía alargarse. Tensión, miedo, confusión. Todo golpeaba su pecho. «Sofía, vamos», gritó Diego, desesperado. Tiró de su brazo y ella sintió su fuerza, pero sus pies estaban pegados al suelo. El rostro de Marco, su padre, estaba lleno de un rayo de intenso miedo y determinación. «No te vayas con él, Sofía. Tienes que confiar en mí», suplicó Diego, sus ojos verdes, brillando con preocupación. Pero antes de que ella pudiera decidir, todo estalló en gritos y caos. Manuel, el rival de Diego, había aprovechado la confusión para moverse más cerca, sonriendo como un monstruo que se estaba alimentando de su miedo. «Esto no ha terminado, Diego. La familia de Sofía y la nuestra siempre estarán enredadas», dijo mientras su sombra se alargaba en el polvo levantado por el alboroto. Sofía sintió que el aire se le escapaba. La noción de que sus vidas estaban atadas de alguna manera fue como un puñetazo en el estómago. De repente, un nuevo ruido rompió la cacofonía. Un coche negro se detuvo bruscamente a un lado de la calle, y de él emergió una figura que todos reconocieron. Era Laura, la hermana de Marco, alguien a quien todos creían muerta hacía años. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. «¡Laura!», gritó Marco, su voz empapada de incredulidad. «Te lo advertí, Marco. Este día iba a llegar», dijo Laura con calma, pero sus ojos estaban llenos de un vacío que hizo que Sofía se estremezca. «La sangre no se olvida. No puedes escapar de quienes somos». El rostro de Marco palideció mientras la verdad se instalaba en el aire entre ellos. «No, ¿cómo te atreves a venir aquí? Porque es hora de que sepas la verdad, hermano. La verdad sobre nuestros padres, sobre la familia que nos ha perseguido. Sofía no es quien piensas que es. Ella es parte de todo esto». Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?».
Su voz salió temblorosa. La revelación era como un cuchillo, cortante y peligroso. Eres la heredera de una guerra antigua, Sofía. Tu madre es más que solo una panadera. Hay secretos en ella que no has conocido. Y todo lo que has vivido fue un juego en su mesa, dijo Laura. Y cada palabra hizo que el corazón de Sofía se acelerara y se hundiera. No, eso no puede ser verdad, gritó, sintiendo que la traición reinaba en su interior. Miró a su madre, esperando ver alguna señal de respuesta, pero el rostro de su madre estaba lleno de una resignación ominosa. Ella te ha protegido, murmuró Diego, acercándose más a Sofía. Su mano temblaba al intentar tocarla. Pero, si esto es cierto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué somos en este juego? No hay descanso para aquellos que nacen en este conflicto, avisó Laura, y la frustración en su tono hacía que Sofía quisiera gritar. Pero todavía puedes elegir, Sofía. Puedes salir, o puedes quedarte y enfrentarte a lo que vendrá. La confusión llenó su mente. Diego, su padre, los secretos. Todo se entrelazaba, un laberinto del que no sabía cómo salir. Un grito resonó de nuevo, y ahora estaban todos en la etapa final del caos. Las cosas se rehusaban a calmarse mientras el tiempo corría, y en un instante, Sofía se dio cuenta de que no solo su amor estaba en juego, sino su vida entera. ¿Cómo voy a enfrentar esto?, susurró, sintiendo que algo grande se avecinaba, como una tormenta lista para desatar su furia. Pero el miedo penetrante se volvió inconmensurable cuando una explosión repentina oprimió su pecho. Un coche, al que apenas se le dio tiempo a reconocer, voló por los aires. Era el mismo vehículo negro de donde había salido Laura. Los murmullos se transformaron en gritos. Sofía quedó paralizada, viendo cómo el humo y los escombros comenzaban a caer. «¡Mamá!», gritó, y corrió hacia el lugar donde había estado su madre. Pero en un giro impactante, vio que su madre estaba levantada, una figura espectral en el humo, y comenzó a caminar hacia la escena central. «Mamá, no, es peligroso», Sofía gritó. Pero la mujer apenas la escuchaba, como si estuviera en un trance. Y lo que antes parecía confusión se convirtió en pánico absoluto cuando Marco gritó. «¡No, regresa, Aida!». El nombre detonó como una bomba. «Aida, ¿esa es tu madre?», preguntó Diego. Y su voz tenía un tono de sorpresa mezclado con horror. Sofía sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Su madre no era solo madre, era Aida, la figura que había estado oculta bajo múltiples capas de secretos. Laura, a su lado, se quedó en shock. Pero pensábamos que estaba muerta. Las revelaciones estaban apuñalando su corazón. La conexión se hacía cada vez más intensa, una tela de araña donde cada hilo unía su historia a un destino cruel, todo lo que había vivido. Cada momento de dolor, ahora estaba teñido de traición familiar. La realidad no solo afectaba a su madre, también comprometía su relación con Diego. En medio del caos, un grito desgarrador cortó el aire. «Aida, no te acerques a ellos». En ese instante, todo el mundo se volvió a mirar hacia el frente y Sofía se dio cuenta de que su momento final había llegado. ¿Qué haría ahora? La lealtad entre sus padres y su amor por Diego estaban en la balanza, y el destino de ambos dependía de su elección. Todo se desvanecía en el humo, y la obertura de una verdad devastadora oscurecía cualquier destello de esperanza. ¿Podría realmente definir quién era y decidir hacia dónde iría? La pregunta quedó flotando, mientras el eco de la explosión resonaba en su mente. Sofía se encontraba en medio del caos, con su corazón latiendo a 1000 por hora. El rostro de su madre, normalmente sereno, ahora estaba distorsionado por una mezcla de dolor y algo más. Al ver a Laura, su tía, emergiendo de entre el humo, supo que todo estaba a punto de cambiar. «Laura, no», gritó, pero la mujer se mantenía firme, su mirada atravesando a todos los presentes. El silencio se cernió brevemente sobre ellos, como si el mundo se hubiera detenido. De repente, un crujido sordo resonó en la distancia, seguido de un estremecedor estallido. Sofía sintió que el aire se volvía pesado y su pecho oprimido. «Mamá, regresa», suplicó, extendiendo la mano. Pero al mirar a Laura de nuevo, notó cómo su rostro había cambiado. Tenía una expresión de urgencia, como si supiera algo que no podía revelar. «No puedo dejar que te lleven, Sofía», dijo Marco, su padre, mientras tomaba su mano con firmeza. En sus ojos había un rayo de desesperación. «No sabes lo que está en juego». Sofía, entre la confusión y el terror, sintió que sus fuerzas la abandonaban.
Cada palabra resonaba como un eco lejano en su cabeza, agudizando la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién es realmente mi madre?, demandó, sus ojos brillando con lágrimas. Un murmullo recorrió a la multitud que observaba, temerosa. Diego, en un intento de control, se acercó a ella, sus ojos verdes llenos de preocupación. «Sofía, necesitamos salir de aquí. Ahora», dijo con una voz temblorosa, pero su imponente figura parecía frágil ante la intensidad del momento. Fue entonces cuando el caos estalló nuevamente. Un grupo de hombres, más numerosos que antes, emergió del humo, armados y con miradas decididas. «No dejen escapar a nadie», gritó uno de ellos, y los gritos se multiplicaron en la multitud. Sofía sintió que la realidad se deformaba a su alrededor mientras un pánico quego la invadía. «Sofía, confía en mí», la instó Diego, su tono suave pero firme. Pero en el fondo de ella resonaba otra cosa. «Mamá», gritó, y comenzó a correr hacia la figura etérea de su madre. El caos, el olor a humo y el eco de disparos la envolvieron. Fue en ese instante que una explosión más fuerte que las anteriores hizo temblar el suelo. Todos se deslizaron ante la fuerza del impacto, y de repente hubo un silencio absoluto. A medida que la polvareda se asentaba, Sofía sintió que el mundo se desvanecía. Algo detrás de ella le hizo girar la cabeza, y lo que vio la dejó helada. El rostro de su madre, Aída, brillaba con una luz extraña, pero lo que más la horrorizó fue el hecho de que detrás de ella emergía una figura que nadie esperaba ver. Era el abuelo de Sofía, un hombre que había sido dado por muerto hace años. Tenía el mismo brillo en los ojos que Aída, algo inconfundible, ígneo e inquietante. «No, tú estás muerto», Sofía gritó, y su voz se rompió. El abuelo levantó una mano. Su expresión era grave. «No es el momento para los reencuentros», dijo en un tono que resonó en sus entrañas. «¿Qué significa esto?», preguntó Marco, mientras un sudor frío le corría por la frente. «¿Por qué está aquí?». «Porque todo lo que creyeron es una mentira», replicó el abuelo, y cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso abrumador. «Sofía, tu madre y yo, venimos de una línea muy antigua, llena de secretos que jamás debieron ser revelados, y los hombres que vienen no son solo enemigos, son parte de tu historia». La revelación golpeó a Sofía. Su cuerpo temblaba mientras intentaba procesarlo. La verdad, oculta tras una serie de mentiras, estallaba a su alrededor. Y en ese instante, donde todo parecía estar comenzando a desmoronarse, se sintió más perdida que nunca. Diego extendió una mano hacia ella desesperado. «¿Qué hacemos, Sofía? Sal de ahí». La urgencia en su voz era palpable, pero el pánico la mantenía paralizada. Con su mundo tambaleándose, la pregunta flotaba en sus pensamientos. ¿Era su familia realmente un nido de secretos, o podía, de alguna manera, encontrar su propia verdad en medio de la tormenta? Todo se volvió oscuro mientras la confusión se tornaba en un abismo profundo. Sofía se encontraba en medio del caos, con su corazón latiendo a 1000 por hora. El rostro de su madre Aída brillaba con una luz extraña, mientras Laura, su tía, se movía con cautela, la mirada fija en el abuelo que había aparecido de la nada. La tensión era palpable. «¿Qué estás haciendo aquí, abuelo?», preguntó Sofía, la ansiedad apretándole la garganta. Él no respondió de inmediato. La mirada en sus ojos era intensa, como si el tiempo se hubiera detenido. «Sofía, hay cosas que no sabes», dijo, su voz resonando con una gravitas que la hizo dudar. La multitud a su alrededor murmuraba, la incertidumbre impresa en cada rostro. «Te he estado buscando, y ahora debemos actuar rápido». La situación se tornó más amenazante. Sofía sintió que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Diego estaba a su lado, su presencia inquebrantable reduciéndose ante el peso de la realidad que los rodeaba. Las palabras de su abuelo la estremecieron. «La familia de tu madre está en peligro. Hay secretos antiguos que necesitan salir a la luz». «No, no puede ser». Sofía no quería creerlo, pero el eco de la verdad resonaba en su mente. El tiempo se detenía mientras el resto del mundo parecía desvanecerse. Su corazón latía con fuerza. Miedo ocupando cada rincón de su ser. «Tienes que entender, Sofía.
Tu madre no es solo una panadera. Ella es parte de una historia mucho más oscura. Y en ese momento, todo estalló. Manuel, el rival de Diego, apareció detrás de su abuelo, guiando a más hombres armados. ¿Qué estamos haciendo aquí?, gritó, un aire de triunfo en su voz. Todo está a punto de desmoronarse. Aída, es tu decisión. La declaración cayó como una bomba. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo estaba en juego su vida, sino también la de su madre. Diego dio un paso al frente, queriendo protegerla, pero Aída levantó la mano. No hay tiempo para esto. Por favor, confía en mí, Sofía. Lo que venga, necesitarás fuerza. Sus palabras sonaban convincentes, pero el pánico se había adueñado del ambiente. Sofía, vamos. Diego la abrazó, como si pudiera mantenerla a salvo, pero la mirada perdida de su madre la mantenía cautiva. Entonces, el pánico se transformó en horror cuando un disparo resonó en el aire. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. El mundo se oscureció, y los gritos estallaron alrededor de ellos. Sofía sintió una estremecedora oleada de frío atravesar su cuerpo. «¡Mamá!», gritó, y su voz se ahogó en la confusión. Miró alrededor, dándose cuenta de que su madre había caído al suelo. No, corrió hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, otro disparo sonó. El sonido certero atravesó la multitud, y una sombra se abalanzó sobre Diego. Sofía vio cómo su amor caía, el horror enrollándose en su pecho. «Diego, no», gritó, pero era demasiado tarde. Un instante y todo en su mundo se desmoronó. La multitud estalló en caos. A medida que trataba de acercarse a Diego, un grupo de hombres la rodeó. Se sentía atrapada. La primera sensación fue el hielo en sus venas. El miedo la dominaba. Miró a su madre y, luego a su padre, que estaba a su lado, con un rostro lleno de terror. Había algo más que entrelazaba a todos, y en ese momento lo sintió en su piel. «Te lo advertí, Aída», dijo Manuel, su voz cortante. «El pasado siempre vuelve, y tú eres parte de ello». Un escalofrío le recorrió la espalda a Sofía. Las palabras de Manuel resonaban como un eco siniestro, y mientras trataba de procesarlas, su madre levantó la cabeza con un último resquicio de fuerza. «Sofía», gritó Aída, sus ojos brillando con desesperación. «Escucha a tu abuelo. Hay algo más que debes saber». Un sonido ensordecedor interrumpió su frase. La explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca de ellos. El suelo tembló y el caos se desató. Pero antes de que el pánico pudiera dominarla, un rayo de luz iluminó la escena. Era un helicóptero que sobrevolaba, un anuncio de la llegada de más personas. «No, esto no puede estar pasando». Sofía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. La realidad se transformaba. «Debo irme, Sofía», gritó su padre. «Sal de aquí, confía en mí». Justo cuando Sofía pensaba que iba a perder a Diego para siempre, lo vio levantándose, tambaleándose, pero luchando. «Tengo que protegerte», dijo. Su voz se convirtió en un susurro. Y entonces todo se detuvo de nuevo. La verdad que venía formándose a su alrededor era devastadora. ¿Cómo escapar de esta tormenta? El destino de todos estaba en juego, y el peso de las decisiones la oprimía. La pregunta era, ¿podría enfrentarlo todo? Y sobre todo, ¿qué más secretos surgirían de las sombras? El silencio se cernió sobre ellos, lleno de promesas y misterios inconfesables. ¿Qué revelaciones, qué traiciones estaban a punto de estallar en su vida? El futuro se extendía ante ella como un laberinto oscuro y tortuoso. ¿Dónde encontraría la luz en medio de tanto caos? Sofía se encontraba en medio del caos, con su corazón latiendo a 1000 por hora. El rostro de su madre Aída brillaba con una luz extraña, mientras Laura, su tía, se movía con cautela, la mirada fija en el abuelo que había aparecido de la nada. La tensión era palpable. «¿Qué estás haciendo aquí, abuelo?», preguntó Sofía, la ansiedad apretándole la garganta. Él no respondió de inmediato. La mirada en sus ojos era intensa, como si el tiempo se hubiera detenido. «Sofía, hay cosas que no sabes», dijo. Voz resonando con una gravitas que la hizo dudar. La multitud a su alrededor murmuraba, la incertidumbre impresa en cada rostro. «Te he estado buscando, y ahora debemos actuar rápido». La situación se tornó más amenazante. Sofía sintió que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Diego estaba a su lado, su presencia inquebrantable reduciéndose ante el peso de la realidad.
Las palabras de su abuelo la estremecieron. La familia de tu madre está en peligro. Hay secretos antiguos que necesitan salir a la luz. No, no puede ser. Sofía no quería creerlo. Pero el eco de la verdad resonaba en su mente. El tiempo se detenía mientras el resto del mundo parecía desvanecerse. Su corazón latía con fuerza, miedo ocupando cada rincón de su ser. Tienes que entender, Sofía, tu madre no es solo una panadera. Ella es parte de una historia mucho más oscura. Y en ese momento, todo estalló. Manuel, el rival de Diego, apareció detrás de su abuelo, guiando a más hombres armados. ¿Qué estamos haciendo aquí?, gritó, un aire de triunfo en su voz. Todo está a punto de desmoronarse. Aída, es tu decisión. La declaración cayó como una bomba. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo estaba en juego su vida, sino también la de su madre. Diego dio un paso al frente, queriendo protegerla, pero Aída levantó la mano. No hay tiempo para esto. Por favor, confía en mí, Sofía. Lo que venga necesitarás fuerza. Sus palabras sonaban convincentes, pero el pánico se había adueñado del ambiente. Sofía, vamos. Diego la abrazó, como si pudiera mantenerla a salvo, pero la mirada perdida de su madre la mantenía cautiva. Entonces el pánico se transformó en horror cuando un disparo resonó en el aire. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. El mundo se oscureció y los gritos estallaron alrededor de ellos. Sofía sintió una estremecedora oleada de frío atravesar su cuerpo. «Mamá», gritó, y su voz se ahogó en la confusión. Miró alrededor, dándose cuenta de que su madre había caído al suelo. No, corrió hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, otro disparo sonó. El sonido certero atravesó la multitud, y una sombra se abalanzó sobre Diego. Sofía vio cómo su amor caía, el horror enrollándose en su pecho. «Diego, no», gritó, pero era demasiado tarde, un instante y todo en su mundo se desmoronó. La multitud estalló en caos. A medida que trataba de acercarse a Diego, un grupo de hombres la rodeó. Se sentía atrapada. La primera sensación fue el hielo en sus venas. El miedo la dominaba. Miró a su madre y luego a su padre, que estaba a su lado, con un rostro lleno de terror. Había algo más que entrelazaba a todos, y en ese momento lo sintió en su piel. «Te lo advertí, Aída», dijo Manuel, su voz cortante. «El pasado siempre vuelve, y tú eres parte de ello». Un escalofrío le recorrió la espalda a Sofía. Las palabras de Manuel resonaban como un eco siniestro, y mientras trataba de procesarlas, su madre levantó la cabeza con un último resquicio de fuerza. «Sofía», gritó Aída, sus ojos brillando. Con desesperación. «Escucha a tu abuelo, hay algo más que debes saber». Un sonido ensordecedor interrumpió su frase. La explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca de ellos. El suelo tembló y el caos se desató, pero antes de que el pánico pudiera dominarla, un rayo de luz iluminó la escena. Era un helicóptero que sobrevolaba, un anuncio de la llegada de más personas. «No, esto no puede estar pasando». Sofía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. La realidad se transformaba. «Debo irme, Sofía», gritó su padre. «Sal de aquí, confía en mí». Justo cuando Sofía pensaba que iba a perder a Diego para siempre, lo vio levantándose, tambaleándose, pero luchando. «Tengo que protegerte», dijo. Su voz se convirtió en un susurro. Y entonces todo se detuvo de nuevo. La verdad que venía formándose a su alrededor era devastadora. El caos a su alrededor estalló con un nuevo grito, pero no de dolor. «Es un operativo», gritó un hombre, con chaleco de policía, emergiendo de entre las sombras. «Todos al suelo». Sofía sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. Justo cuando creía que las cosas no podían ponerse peor, el sonido de varios disparos resonó. Algunos hombres cayeron, y el caos se hizo más intenso. «Deténganse», gritó uno de los policías, mientras los hombres armados intentaban correr en todas direcciones. Sofía, paralizada, miró a su abuelo, que ahora parecía pálido. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, su voz quebrándose. Pero justo en ese momento, se escuchó una explosión más fuerte que las anteriores. El humo comenzó a llenar el aire, dificultando que Sofía viera. Los gritos y el desespero llenaron la escena. Entonces, de repente, algo inesperado sucedió. Un grupo de personas, mujeres y hombres, apareció del humo, vestidos con uniformes de una empresa de seguridad.
Estamos aquí para ayudar. A todos, aléjense del fuego, gritó una mujer que parecía estar a cargo. Los buscaremos a todos. Sofía no entendía nada. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Se volvió hacia su abuelo, pero él parecía tan confundido como ella. Justo en ese momento, recordó las palabras de su madre. El pasado siempre vuelve. Todo se movía demasiado rápido, pero parecía que algo más grande y más oscuro estaba ocurriendo. Diego tomó su mano nuevamente, más fuerte que antes. Sofía, tenemos que salir de aquí, ahora. Su voz la sacó de su aturdimiento, pero en su pecho había un nudo. ¿Realmente podría confiar en él? ¿En su familia? La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría enfrentar la tormenta que se avecinaba o cedería al miedo? Mientras corrían entre el caos, Sofía miró a su alrededor, sintiendo que las respuestas se deslizaban de su alcance. ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados ahora y cómo cambiarían su vida para siempre? El futuro se extendía ante ella, confuso y lleno de amenazas. El silencio y el miedo se mezclaban, dejando una inquietud profunda. El aire estaba cargado de humo y tensión, y Sofía sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mamá», gritó, mientras su corazón latía desbocado. Aída, su madre, estaba en el suelo, una sombra de la mujer fuerte que había conocido. Diego, a su lado. La miraba con preocupación, pero su rostro reflejaba una determinación feroz. «Sofía, necesito que me escuches», la interrumpió su abuelo, su voz ronca y urgente. «Nos están buscando por culpa de la familia de Manuel. Ellos no se detendrán hasta que alguien pague por los errores del pasado. Tienes que escapar con Diego, ahora». El sonido de otro disparo resonó en la distancia. El caos crecía, y Sofía solo podía pensar en su madre. «No puedo dejarla», murmuró, la desesperación apretando su pecho. Pero Diego, con una voz firme, la abrazó. «No podemos quedarnos aquí. Si no huimos, lo perderemos todo, incluso a ella. No dejes que la oscuridad te envuelva, Sofía», le dijo Aída con un hilo de voz, la luz en sus ojos debilitándose. «Es tu vida lo que está en juego ahora. Confía en tu abuelo. Él sabe lo que hay que hacer». La multitud se agitaba, gritando y tratando de encontrar una salida. Sofía sentía el peso de la historia familiar oprimiéndola. Todo lo que había creído conocer era una farsa tejida en secretos. Pero de repente Marcos, su padre, apareció entre el humo, su rostro lleno de angustia. «Sofía, ven aquí». Su voz resonaba con desesperación. «No, no puedo ir contigo», gritó, sintiendo que el hilo de su vida se desgastaba. Marco avanzó, su figura alta como un torreón. «Todo lo que deseas saber está en mi vida, Sofía. Tu madre ha estado en peligro por mi culpa. Debemos resolver esto juntos». El dolor atravesó el pecho de Sofía. «Tú no estuviste ahí cuando más te necesité. Pero mientras...» Rehuía, el helicóptero sobrevoló una vez más. Las luces encandilaban el caos, y con la determinación renovada, el abuelo de Sofía levantó la mano. «Escuchen todos, si no nos unimos caeremos uno a uno. Hay un camino pero necesita sacrificio». Sus ojos estaban llenos de fuego, un eco de la valentía que había caracterizado a su familia. Fue un momento de revelación. Sofía sintió que el aire se llenaba de esperanza, aunque aún rodeados por la tormenta. «Diego». Sofía lo miró, y en sus ojos halló la respuesta que necesitaba. «Sí, juntos, no hay vuelta atrás». Mientras los hombres armados se agrupaban, Sofía tomó la mano de Diego. Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida, donde las siluetas de aquellos listos para protegerlos se tornaban visibles. «Ahora», gritó su abuelo, y el grupo se movió como un solo cuerpo, una unión inquebrantable. La luz del sol rompió el humo cuando salieron a la calle, aunque el cielo aún se teñía de gris. Sofía giró una vez para mirar a su madre, el eco de sus palabras resonando en su mente. «Siempre estaré contigo, hija. Nunca olvides quién eres». El dolor y la esperanza entrelazadas. Sofía tomó una profunda respiración. El futuro era incierto, pero el amor, la familia y la lucha por la verdad se encontraban al frente. Con Diego a su lado, una vida nueva estaba comenzando, con un camino que, aunque espinoso, prometía un renacer. Los ecos del caos se desvanecían tras ellos, pero el impacto de esas decisiones permanecería. Todo lo que habían vivido los había formado, y así se llevaron consigo no solo las sombras del pasado, sino también un nuevo amanecer. Y así,
Con la mirada fija en el horizonte, Sofía se sintió por fin libre de las cadenas que la habían mantenido cautiva. Podía construir su destino. Pero antes de que termine esta historia, tú también necesitas actuar. Suscríbete inminentemente al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas que vendrán. Destroza ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te pierdas nada. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es vital y solo los verdaderos fans entienden lo importante que es. Hazlo ahora.